exaltamos. Muerte, ¿dónde estás? ¿Dónde tu aguijón? Cristo el vencedor, Él te derrotó, Él resucitó, brilla con poder, ya no hay temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Aleluya, aleluya, Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, aleluya, aleluya. Muerte, ¿dónde estás? ¿Dónde tu aguijón? Cristo el vencedor, Él te derrotó, Él resucitó, Él resucitó, brilla con poder, ya no hay temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Aleluya, Jesús se ha exaltado, Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Nuestro Dios vive para siempre. Te exaltamos, el mismo poder que a Él lo levantó, el mismo poder es el que vive en mí. Vamos, iglesia, declarando que el mismo poder que ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos vive en nosotros. El mismo poder que a Él lo levantó, el mismo, lo declaramos con certeza, ese mismo poder vive en la iglesia. Poder que a Él lo levantó, el mismo poder es el que vive en mí. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive, vive,
toda gloria, a ti sea todo honor. Jesucristo, tú eres el Rey y por siempre lo serás. Tú eres el Dios de Misión Cristiana. Tú eres la cabeza de la iglesia. Y hoy danzamos, hoy nos alegramos, hoy nos gozamos en tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Alabado sea nuestro Señor. Tú eres Rey, por siempre lo serás. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Tú eres grande Rey y poderoso. Recibe adoración, recibe adoración. Cristo, tú eres Rey, por siempre lo serás. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Tú eres grande Rey y poderoso. Recibe adoración, recibe adoración. Nos gozamos en ti. Yo danzo para ti, me alegro en tu poder, tu gloria y majestad, tu gloria y majestad. Te adoro solo a ti, con danza y honor, tu gloria y majestad, tu gloria y majestad. Tú eres el Rey, Cristo, tú eres Rey, por siempre lo serás. No hay nadie como tú, no hay nadie que se pueda comparar a ti. Tú eres grande Rey y poderoso. Recibe adoración, recibe adoración. Yo danzo para ti, yo danzo para ti, me alegro en tu poder, tu gloria y majestad, tu gloria y majestad. Te adoro solo a ti, con danza y honor, tu gloria y majestad, tu gloria y majestad. Fuimos llamados con un propósito para proclamar el nombre de nuestro grande Dios. Lo declaramos. Tú me escogiste, Dios, con un propósito para anunciar que tú eres Señor Jesús. Tú me escogiste, Dios, con un propósito para anunciar que tú eres Señor Jesús. Tú me escogiste, Dios, con un propósito para anunciar que tú. Oh, yo danzo para ti, Señor. Nos gozamos en la presencia del Señor. Yo danzo para ti, me alegro en tu poder, tu gloria y majestad, tu gloria y majestad. Te adoro solo a ti, con danza y honor, tu gloria y majestad, tu gloria
yo danzo para ti, me alegro en tu poder, tu gloria y majestad, tu gloria y majestad, te adoro solo a ti, con danza y honor, tu gloria y majestad, tu gloria y majestad. ¡Aleluya! Exaltamos el nombre de Dios. Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre, alabado sea su nombre. Digno es el Señor, bueno es el Señor. Él nos ama, ¿verdad? Pero ¿cuántos sabemos aquí que amamos al Señor? Amén. Qué bueno. En ese mismo amor, salude a las personas que están a su alrededor. Pueden ir regresando a sus lugares. En las Escrituras nos muestra que el apóstol Pablo tomó como la responsabilidad, la necesidad de preparar a la esposa del Cordero, a la esposa de Cristo. Para nosotros en Misión Cristiana, el Calvario, tenemos el privilegio de contar con un ministerio apostólico que ha tomado la responsabilidad, el anhelo, el deseo, la visión de preparar a esa iglesia gloriosa que es la esposa del Cordero. Con mucho gusto recibamos al apóstol Dr. Abraham Castillo. Amén. Estoy sumamente contento de estar aquí en este congreso donde el Espíritu Santo ha convocado a su iglesia, a la que ama, a la que escogió, a la que predestinó para ser hecha conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso me hace estar contento, porque no estoy con cualquier iglesia. Estoy con la iglesia que ha sido escogida y que ha estado en el corazón de Dios para manifestar su gloria. Aleluya. Y por eso no solo estoy contento, sino entiendo que Dios ha preparado algo glorioso que va a sobrepasar nuestro entendimiento, porque Él desea precisamente capacitarnos y habilitarnos para una manifestación gloriosa a través de nuestras vidas. Y déjeme decirle, definitivamente no será igual a partir de hoy. Como 20 lo creyeron. No será igual a partir de hoy, porque Él está aquí, su propósito está aquí, estamos escuchando lo que Él quiere y por lo tanto eso va a transformar nuestra vida a lo que Él desea que seamos cada uno de nosotros. Amén.
Así que dígale a unos 5, pero así uno por uno, dígale, no saldrás igual de aquí. Pero no solo se lo diga como una repetición, sino dígaselo como un hecho. Aleluya. No saldrás igual. Pero cuéntele lo glorioso y dígale, yo tampoco voy a salir igual. Porque eso nos agarra a todos, dígale. Amén. Esto nos agarra a todos. Aleluya. Amén. Saludes de mi esposa y de mi familia, pues ustedes la han tenido aquí. Así que ella justamente está viajando a Puerto Barrios el día de hoy, justamente ahorita para otro congreso allá. Así que me dijo, por favor me los saludas. Así que mejor entrego cuentas, si no, no me recibe. Allá. Muy bien, pueden sentarse, hermanos. Qué lindo es estar con ustedes y emocionado. Y sé que lo que ya el apóstol Ronald enseñó, el Espíritu Santo ya trazó una línea de desarrollo y de desenvolvimiento de este congreso. Y sé que vamos a ser transformados y estamos siendo transformados, porque venimos con esa actitud de ser edificados y de recibir la gloria y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Muy bien, yo quiero comenzar de una vez, y aunque estoy muy agradecido con el Señor por la forma en que Él se movió en este tiempo de ayuno y de búsqueda a Él. Es un tiempo glorioso, es un tiempo majestuoso, donde han pasado cosas que ni siquiera pensamos que iban a suceder. Sin embargo, sucedieron cosas. Me estaban contando en estos días que estuve reunión del cuerpo ministerial allá en Guatemala, y aquí estuvieron algunos hermanos que ya están aquí presentes, de aquí de Estados Unidos. Y me testificaban de un niño que el día domingo, justamente que se estaba terminando el ayuno, los papás tenían al niño en sus brazos porque estaba enfermo, y justamente ahí se murió el domingo ese del ayuno, y en el templo. Pero entonces ellos le dicen, bueno, demos gracias al Señor. Él nos lo dio, Él nos lo quitó. Pero de ahí viene una voz para la mamá, una voz del Señor que le dijo, ora por él y resucítalo. Y oró por él y volvió a vivir, y ahí está vivito, pero no coleando, sino muy vivo. En este ayuno hubieron pues resurrección de muertos, así literal, no supuestos, y cosas así que han pasado que, como dije, sobrepasó todo entendimiento, y la gloria de Dios ha sido tremenda. Ustedes han sido testigos de eso. Estados Unidos ha sido una de la iglesia que ha estado muy metida, muy involucrada en todo lo que el Espíritu Santo ha estado guiando que debemos hacer. Así que por esa razón no vengo a decirles métanse, sino métanse más. Así como cuando el Señor le dijo a Ezequiel, le midió 1000 codos, y viene Ezequiel y solo que hizo, metió los pies. Los que tengan los pies metidos ahora tienen que meterse más, y todo. Y el Señor le dijo, no, más, ahora camina más. Y más y más. Entonces no vengo a decirles métanse, sino vengo a decirles métanse más. Porque en lo profundo de Dios está su gloria y está su majestad.
Y eso es lo que Dios quiere manifestar a la iglesia de Estados Unidos, una gloria que, déjeme decirle, ni en la historia de la iglesia evangélica en ninguna parte del mundo lo ha vivido. Misión Cristiana del Calvario la ha empezado a vivir, pero la va a vivir de una manera muy fuerte y muy intensa. Y no es herejía lo que voy a decir, de una vez lo aclaro, pero ni lo que hemos visto la manifestación en las iglesias del Nuevo Testamento, esa gloria que está sucediendo ya en misión, que está comenzando, apenas está comenzando, va a ser superior a las iglesias que están aquí escritas. Porque la gloria postrera es mayor que la primera. Así que esta fue preciosa, pero la que viene y que nos corresponde a nosotros es sumamente más gloriosa. Aleluya. Alabado sea su nombre. Amén. Bendito sea el Señor de señores y Rey de reyes. Aquí en Hebreos capítulo 11 y versículo 10. Hebreos 11:10. Dice el apóstol Pablo, porque yo creo que fue él el que escribió esta carta a las iglesias judeo-cristianas, como se le llaman, porque fueron judíos que se convirtieron. Ahora viene y les dice, ¿qué cosa? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Repitámoslo juntos el versículo. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Repitamos esa última parte. Cuyo arquitecto y constructor es Dios. El problema de esta iglesia que encontramos aquí, o todas las demás iglesias que querramos enumerar, solo para que veamos las crisis que se estaban viviendo. Por ejemplo, les dice, porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, quiere decir que no habían sabido aprovechar el tiempo y que se quedaron, ¿qué cosa? Niños. Y que querían estar repitiendo y repite y repite y repite las mismas cosas. Ahora, esa crisis de la iglesia era una crisis general, porque eso pasó en Éfeso, eso pasó en Galacia. Tenemos la iglesia de Roma, cuando le dicen Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. O sea, una iglesia totalmente distorsionada de la forma y de ser conformada de lo que el Señor quería que pasara. Quería el Señor que pasara la imagen de Jesucristo, pero ahora era la imagen del mundo. Y cuando uno ve ese estado de la iglesia, uno dice entonces, ¿cuál fue uno de los diversos problemas que provocaron esa crisis de la iglesia? Para que veamos aún más profundo el asunto, a la iglesia de Éfeso le dice en Efesios 4 que son niños fluctuantes llevados, ¿qué dice? Entonces, ¿cómo vemos a la iglesia? Vemos a la iglesia de Galacia y les dice, ¿quién os fascinó? Si comenzaron en el espíritu, comenzaron bien y ahora se están perfeccionando en la carne. En otras palabras, ¿quién les cambió el diseño? Ahora, ¿por qué se dan esas situaciones? Y esas situaciones se dan porque nos cuesta humanamente, debido a la cultura, debido al mismo sistema del mundo, debido a lo que nos enseñaron, debido a cómo fuimos formados, nos cuesta comprender que las cosas ya están establecidas
y que deben hacerse como están establecidas. Ahora, cuando yo entiendo que las cosas están establecidas en el reino de Dios, el Señor no se está inventando nada, ni está improvisando nada, ni en este tiempo Él está sacando algo de su manga para hacerlo. Todo lo que Él está haciendo ya lo determinó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando yo no entiendo eso, o no quiero entenderlo, eso ha pasado, por ejemplo, en el diseño o en los grupos de comunión familiar, al principio especialmente, cómo costaba que los discipuladores comprendieran que el discipulado es, como dijo Pablo a Timoteo, ¿qué cosa? En Timoteo 2:2, ¿qué le dice? Lo que has oído de mí, esto enseña, y enseña a hombres fieles para que estos hombres fieles enseñen también a otros. Ese orden cuesta, y recuerdo que varios discipuladores, incluso pastores, uno de los hermanos llega desde el lugar donde estaba un pastor y me dice: apóstol Abraham, mire, yo quiero una cita y quiero hablar con usted. Sí, cómo no, vente tal día y vamos a hablar. Y justamente se deja venir desde su lugar y llega a la oficina y empieza, solo me saludó y él ya iba, ¿cómo se llama? Como con armas tomar, ya predispuesto ya y dispuesto a, según él, a poner las cosas en orden. Y llega apóstol Abraham, mire, yo quiero decirle que a mí también me habla el Señor. Y yo quiero decirle que mire, yo también sé de la palabra y puedo enseñar, pero eso de que me meta ese orden de que alguien me diga lo que tengo que decir y luego este tiene que decir lo que yo le dije y este otro tiene que enseñar lo que se le dijo, eso a mí no me gusta, me dijo. Y dejé que hablara, pues a mí me encanta dejarlos hablar. Y dejé que hablara. Y total que así viene y sigue. Y entonces le sacó Timoteo 2:2 y le digo: mira, aquí está la regla del discipulado. Y él ya lo sabía y me dice: sí, me dijo, es eso. Pero cuando él lo repitió, él se le encendió el foco, el entendimiento. Ya sé, me dijo. Ya estuvo todo, me dijo, ya no me necesita explicar más. Y después se reía, dice: 2 minutos hablé con el apóstol Abraham, dice, y yo gasté horas en venir y regresar a mi casa. ¿Y cuántos discipuladores tuvieron la misma actitud de que les costaba entrar a ese orden? Es que siempre queríamos hacer algo. Queríamos hacer algo nosotros, queríamos inventarnos algo y queríamos mostrarle a Dios que nuestro plan era mejor que el de Él, pues va. Y que aquí, pues allá en el cielo, pues todo su plan funciona bien, pero aquí en la tierra es el nuestro el que funcionaba. Y costó mucho, pero gracias a Dios ya el Señor nos ha hecho libres de todo eso. Ahora, estoy poniendo eso como ejemplo para que veamos cómo nos cuesta entrar al orden y nos cuesta entrar al propósito y al diseño de Dios. ¿Por qué razón? Porque nos cuesta basarnos en lo que está establecido. ¿Por qué estas iglesias no dieron la talla? Por ejemplo, volvamos a la iglesia de Hebreos. Porque debiendo ser ya maestros, por causa de tanto tiempo, quiere decir que ni siquiera tomaron en cuenta que en el diseño hay tiempo. Ellos se tomaron su tiempo, establecieron su tiempo e hicieron muchas cosas de acuerdo a lo que ellos pensaban. ¿Qué nos dice eso? Solo esa partecita. Que ellos no se basaron ¿a qué cosa? A lo establecido,
sino ellos estaban estableciendo ¿qué? A su manera las cosas. Entonces, ¿qué problema encontramos en la iglesia? Que la iglesia de la que usted quiera mencionar, Éfeso, Galacia, Tesalónica, Roma, cualquier iglesia que usted quiera mencionar, y peor las iglesias que se mencionan en las cartas de Apocalipsis, esas estaban más perdidas que la Llorona, dice aquí el hermano. Ahora, lo que quiero que veamos es que al ser humano le cuesta someterse a lo que está establecido. Ahora, cuando la escritura dice que estaba aquí en el versículo 10 que ya leímos, ¿qué dice? Que estaba, ¿qué dice? Porque esperaba la ciudad que tiene, no dice que va a tener, que tiene. ¿Qué significa esa palabra que tiene? Que ya está, que tiene fundamentos. ¿Por qué razón? ¿Y qué es un fundamento? Es la base. Y si yo muevo la base, ¿qué pasó? Todo lo demás o cambia de forma, o se mueve, o se cae. Entonces, ¿qué les está diciendo a los hermanos? Fíjese que usted si lee el capítulo 7, 8 y 9 de Hebreos, les está hablando sobre el sacerdocio de Cristo. Y el capítulo 1, 2 y 3 les está hablando de la superioridad de Cristo en relación a los ángeles. Él fue hecho superior a los ángeles. Él fue hecho superior al sacerdocio de Moisés. Él fue hecho superior y fue hecho sumo sacerdote, y solo por su sangre podemos entrar al lugar santísimo con libertad. Y toda la narración que hace del capítulo 1 a este capítulo es la expresión de la superioridad de Cristo sobre todas las cosas. Ahora, ¿por qué les está mostrando eso? Sí, definitivamente. ¿Por qué? Sí, no habían entendido, pero algo más. Porque tenían otro fundamento, el de ellos. El que, por ejemplo, con el tiempo, ellos manejaban su tiempo. Por eso dice, después de tanto tiempo, ellos manejaron su tiempo. Y hay hermanos que como para todos se dan su tiempo. Ay. Y para todo hay tiempo, pero no para que se tome su tiempo, pues, sino se tome el tiempo adecuado, pues. Ahora, ¿qué pasó entonces con estas iglesias? Ellos no se sometieron a lo establecido, sino lo establecido ¿qué hicieron? Lo adaptaron a su manera. Y por eso es que no solo habla de una ciudad que tiene ya tiene los fundamentos, sino les presenta a Dios. Fíjense que aquí no como sanador, no como libertador, no como ¿qué? Protector, no como ¿qué? El Dios bueno, el Dios misericordioso, el Dios grandioso. ¿Cómo lo presenta aquí? Como el arquitecto y constructor. ¿Y qué significa del arquitecto? Pero no es al estilo de un arquitecto de hoy. Yo contrato un arquitecto y el arquitecto viene y yo le digo, fíjese que quiero hacer una casa y la quiero de esta manera, con 3 habitaciones, con cocina grande, con esto, con el otro, la quiero así, la quiero allá y quiero afuera tal cosa. Él va captando lo que yo quiero. Y entonces me presenta un proyecto. Y en el proyecto me lo presenta ¿para qué? Para que yo decida qué cosa.
si me gusta o no, si se le hacen cambios o si lo apruebo. Pero el arquitecto en este caso no es el que manda, no es el que decide, solo que hace, solo sigue un trabajo, sugiere, hace una propuesta. Y el problema está que cuando vemos a Dios como arquitecto, lo vemos así, como un Dios que nos presenta su proyecto y nosotros decidimos qué cosa. Si hacemos cambios o no hacemos. No, a la cocina no, muy pequeña, hagámosla más grande. O mire tal cosa, no, eso no está bueno, hagámoslo de otra manera. Ahora, cuando aquí nos dice que Dios es el arquitecto, nos está diciendo que Él es el dueño de todas las cosas. El dueño de todas las cosas, pero el dueño de su propósito, el dueño de su diseño, el dueño de su plan, el dueño de todo. ¿Cómo se dice aquí en Estados Unidos a alguien que es el que manda? Pero él es la autoridad máxima. ¿Cómo es? Bueno, así. Yo iba a decir voz al estilo allá de voz de Guatemala, pero voz así, bueno. Más o menos. Por lo menos me di a entender. Ya puedo decir que hablo inglés. Ahora bien, el problema es ese, que nosotros, el mundo y todo mundo nos dice, no se deje, la cultura nos enseña qué cosa, haga lo que quiera. Desde ahí, ¿qué nos están enseñando? Un sistema para revelarnos a lo establecido. La prueba es que cómo nos cuesta cambiar en los hogares, ¿no? Al esposo lleva el pastor 27 años de estarlo ministrando para que cambie, y todavía está igual, pues. Y a la esposa unos 35 años y todavía está igual. Allá, no, iguales vamos a poner a los dos para que no se peleen. Si no, después tengo que ministrar parejas. Pensemos que a la pareja les está ministrando y ahí está, que dele, no sea así, tenga fe, va a cambiar. Mire, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Él vino para restaurarlo, Él estableció el hogar. Mire, Él hizo, como que le estuviéramos, ¿qué? Vendiendo algo. Puros agentes vendedores, cuando debemos de ser personas que enmarquemos lo que está establecido. Fíjese que cuando Jesús vino y fue tentado, ¿cómo se enfrentó con el enemigo? No seas malito, hombre. No, mira, como no, primero pensá que yo tengo 40 días y me venís a hablar de pan. No seas grosero, sí, entendeme, hombre. Presentame otra cosa. Ni le puso argumentos, ni le puso nada, solo le mencionó algo. ¿Qué le mencionó? Escrito está. ¿Y qué significa esa palabra escrito está? Que así está establecido, y en otras palabras le está diciendo, y tú te sometes a lo establecido, porque yo estoy sometido a lo establecido. Lo ubicó en el diseño. Por eso él le dijo al Señor tu Dios. Fíjese que a Satanás le dice así, ¿va? Al Señor tu Dios, ¿qué le dijo? Hasta él lo metió al orden, ¿no? Pero ¿qué fue lo que le dijo? Escrito está. No le dijo, fíjate que yo pienso, o allá en la iglesia me enseñaron, o allá que me dijeron. O fíjate que dice que por allá el apóstol Abraham tuvo unas revelaciones y que nos dijo esto. No, escrito está. Si algo nosotros tenemos que tener es un fundamento sólido, como dice aquí, en relación a lo que estamos viviendo,
para poder, ¿qué cosa? Modelar la revelación. Porque estas iglesias no pudieron modelar la revelación, porque ellas, ¿qué cosa? Siempre vieron que Dios era un arquitecto, pero al estilo humano. Uno que venía a presentar proyectos, pero nunca lo vieron como la autoridad, Señor de señores, Rey de reyes, cabeza de su iglesia, la autoridad suprema, y que no hay nadie como Él. Y otra cosa más preciosa, es el único. Ahora bien, entonces, cuando todo eso yo veo a Dios de esa manera como es Dios, porque no es otra cosa, Dios es eso, el único Dios verdadero. Y es la autoridad. Y cuando me presenta aquí que es el arquitecto y es el constructor, ¿qué nos está diciendo? Él es el que establece todo. Veámoslo, nada más otro ejemplo, en 1 Pedro 1, 14, 15 y 16. Como hijos obedientes, ¿qué dice? No os conforméis. Como hijos obedientes, ¿qué hace el hijo obediente? No se conforma ¿con qué? Con los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ahora viene el versículo 15, nos presenta el modelo de santidad. ¿Qué dice? Sino, ¿qué significa esa palabra sino? No es ser conformado a los deseos pasados, sino es como este modelo por excelencia. ¿Y qué se dice ahí? Sino es santo, sed también vosotros ¿qué? Santos en toda vuestra manera de ¿qué? Ahí está estableciendo ¿qué cosa? ¿Qué está estableciendo ahí? La santidad no es lo que yo me invento, la santidad es lo que Él es. Dios es santo. Ahora, nos presenta el modelo por excelencia, pero me encanta también el versículo 16. Ahora, uno diría, pero ya le presentamos el modelo, pero ya estuvo, con eso basta. ¿Qué más que eso? Pero ahora Él dice algo. ¿Qué dice ahí? ¿Para qué había necesidad de decir porque escrito está? Porque no solo hay un modelo glorioso, sino está establecido que ese es el modelo glorioso de santidad. ¿Y qué está diciendo? Porque escrito está, ¿qué cosa? En otras palabras, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Que yo no lo puedo, ¿qué? Cambiar. Que ese es el fundamento, que no lo puedo cambiar. Pero la iglesia en general se ha dado a asumir lo que es santidad. Algunos que la santidad es el que tiene el pelo por acá, el otro es el que tiene el vestido hasta abajo, el otro es el que tiene un sinfín de cosas. Han hecho su propia doctrina de la santidad. Yo recuerdo que fui una vez a México, ahí por Jalapa del Marqués, por Oaxaca. Eso sí fue hace muchos años, hace unos 49 años. Y fui a predicar. Pero era una iglesia que se estaba adhiriendo a la misión en aquel entonces. Y viene el hermano que era el encargado de la obra, me dice, vas a ir allá a México. Pero no me dijo cómo era la cosa. Vas a ir allá, les vas a predicar, porque ellos sí me contó que se querían adherir a la misión. Vaya, le dije, yo fui. Yo muy contento, muy feliz, llegué dispuesto a predicar la palabra y con gozo. Pero al llegar al templo,
estaba él y estaban unos hermanos y me dice, excelente hermano Abraham, pero aquí se quitan los zapatos. Así. Yo creí que estaba bromeando, porque este lugar es santo, me dice. Y esa corbata, me dijo, fuera, me dijo, porque ese es del mundo. Híjoles, dije, ¿dónde me vine a meter a los lobos rapaces aquí? ¿Dónde me mandaron? Y de ahí ese reloj se lo quita, porque ese es vanagloria. El cincho también se lo quita porque tiene, ¿cómo se llama? Un asunto, hay una hebilla, y eso demuestra la carne, me dijo. Híjoles, dije, ¿dónde se lo inventaron? Y así una serie de cosas, y me dijo, si no, no predica. Pues qué bueno que me lo dijo, le dije, porque no voy a predicar, ¿va? Así no voy a predicar. Yo no voy a predicar falsedad, ni hipócritamente vengo a predicar. Así que disculpe, gracias. Y me fui a donde estaba hospedado. Al rato la llamada del hermano que era el encargado, mira papito, porque así le decía él a uno, mira que aquí, mira que el otro, no seas mal hombre, comprende a los hermanos. No, le dije, estos están fuera de todo. ¿Cómo me voy a parar hipócritamente a predicarles a ellos y a decirles cosas de que son buenos y que son buena gente cuando están totalmente desviados? No, hombre, no seas así. Que no, le dije, pues que aunque así sea, pero yo no les predico, le dije, porque no le voy a predicar a gente que tiene otro diseño. Y voy a estarles diciendo, a predicar un mensaje, por ejemplo, de que Dios les ama y Dios los quiere. No, eso sería, ¿qué cosa? Seguirlos engañando. A raíz de eso ya no se unieron a la misión, ¿no? Ya después, ya se imaginan, me caía todo el tiempo la viga de que esos hermanos no se añadieron a la misión por culpa de Abraham, y siempre me ponían de ejemplo, como la piedra del tropiezo, la piedra en el camino. Ahora, lo que quiero mostrar, mire cuántas cosas hay dentro del pueblo de Dios, barbaridades, y eso solo les estoy contando cosas santas, ¿verdad? Pero unas barbaridades en el pueblo de Dios, extremos. Por ejemplo, llega una pareja de otra de las iglesias y me dice, fíjese que nosotros queremos que nos ministre, son de otra iglesia. Antes ministraban mucho gente de otras iglesias, ¿verdad? Y me dice, fíjese que cuando tenemos problemas con las relaciones sexuales, me dice, dije, ¿dónde me metí? De paso, ¿qué haría? Fíjese que cuando nosotros vamos a tener una relación sexual, oramos. Y después de la relación sexual, volvemos a orar para pedir perdón. Miren el enfoque de santidad que hay. Cuando dice, ¿qué dice en Hebreos? ¿Qué es la unión? ¿Qué dice que es? Honroso sea en todos el matrimonio. No dice que se ponga en oración. Y el yugo, o ¿cómo es el yugo? Digo yo, el qué sí, el hecho sin mancilla. Ya estoy inventando yo. Bueno, le hace el chino para que ceda. Ya. Pero miren tanto error que hay. ¿Por qué? Porque hay gente que se ha metido a establecer cosas que ya están establecidas. Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Son experiencias que el Señor ya ha dado, pero ya las ha establecido. ¿Y qué hace el ser humano? Establece sus propias reglas y su propio sistema. Ahora, ¿por qué? ¿Qué estamos diciendo con eso?
estamos anulando que Dios es el arquitecto, que Dios es el que ya trazó todo, que Dios es el que ya dijo todo cómo debe ser. Yo no tengo por qué inventarme algo, sencillamente tengo que ir a lo establecido y ver lo que está establecido, hacerlo y vivir para la gloria de Dios. Hoy está de moda, por ejemplo, los esposos irresponsables. Invitan a la esposa a comer, pero ahí pagas tú, ¿eh? El sistema del mundo, y eso lo han establecido, pues va. Claro, aquí no pasa eso, va. Igual cuántas cosas que metemos. Ahora, ¿por qué se meten reglas que el Señor no ha dicho, pero no metemos las que se ha dicho? Por pura confusión del enemigo. ¿Para qué? Para distorsionar el diseño y que quitemos de nosotros el gobierno de Dios en nuestra vida. Ahora, por eso es que Pablo viene y le habla a la iglesia de Éfeso. Le habla a la iglesia de Éfeso aquí en el capítulo 3. Y versículo 3. Que por revelación, que dice, me fue declarado, ¿qué cosa? El misterio como antes lo he escrito brevemente. ¿Qué hizo Pablo con la revelación que le dio? La escribió, ¿para qué? Para que quedara establecida. ¿Y qué dice después? Leyendo, lo cual, o sea, los hermanos comprobaron que sí lo había escrito. Lo cual podéis entender cuál sea el conocimiento en el misterio de Cristo. El misterio que en otras generaciones, ¿qué dice? No se dio a conocer, aunque fue mencionado, pero no se dio a conocer. Era algo que los profetas quisieron conocerlo, pero Dios en su gracia y en su misericordia se lo ha revelado a Misión Cristiana del Calvario. Es que si volviera a vivir Isaías, Jeremías y todos los días, todos los profetas, desde Moisés, ellos sentirían envidia de que nosotros estamos viendo la realidad de lo que ellos mencionaron, pero no lo entendieron. Porque dice la Escritura que ellos no lo entendieron, porque no era para ellos, aunque lo dijeron. Y gloria a Dios que no lo entendieron, si no nos dejan fuera a nosotros. Pero el tiempo es para nosotros. Ahora, ¿de qué les está hablando? Del misterio de Cristo. ¿Qué significa un misterio? Algo que está oculto, pero ahora está siendo que, como dice ahí Pablo, revelado. Y por ejemplo en el versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. Dice que hasta Dios tiene cosas escondidas. Misterio escondido, pero ahora les lo está revelando. ¿Y qué sigue diciendo? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Mira, aquí está el involucramiento de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Pero ¿cómo? ¿Qué significa esa palabra conforme? Como lo que está establecido. La iglesia, ¿cómo le va a notificar al diablo la victoria que tenemos en Cristo Jesús? ¿Cómo vamos a aplicar que somos más que vencedores? Pero conforme, ¿qué dice ahí? O sea, conforme a lo establecido, conforme, ¿qué dice ahí?
al propósito, o sea, ya está establecido un propósito. A mí me enseñaron y yo lo hice y me he arrepentido no sé cuántas veces. Y por ejemplo me enseñaron que para ir a orar por un lugar que había que ir a orar y echar aceite y echar un montón de aceite y regar y que en el nombre de Jesús ya aparecía agua bendita. Y ya quedó bendecido el lugar, ahora sí dele y va a salir adelante y el hermano fracasaba. Y su casa también, aquí hay demonio en la relación entre ustedes y por eso es que uno habla en chino y el otro habla japonés porque no se entienden y sí que hasta agua bendita iba a decir, agua santificada y aceite y hasta sal y hasta no sé qué más cosas echábamos en la casa y que íbamos a los montes y que íbamos aquí, íbamos allá. Una guerra espiritual totalmente que fuera de todo sentido, cuando el diablo ya está vencido, está derrotado. Lo que ahora nos corresponde es notificarle a los principados y a las potestades, pero según lo establecido, según el propósito eterno que fue hecho en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Fíjese que por ejemplo antes los servicios ¿cómo se comenzaban? Atando demonios, cuando dice que es Dios el que está en su santo templo. O si no, y eso todavía se hace a veces, bienvenido Espíritu Santo. No, si Él es el Señor de la iglesia, el dueño de toda la iglesia, y pues el que nos da la bienvenida es Él. Bienvenido el Padre, bienvenido el Hijo, bienvenido el Espíritu Santo, como que nosotros llegamos antes, como que somos el comité de bienvenida. Es que lo que está establecido, dice Jehová, está en su santo templo. ¿O no dice así? Eso ya está establecido, Dios está ahí, Dios está aquí. Amén. Amén. Dios está aquí, entonces ¿cómo es el asunto conforme a su propósito? ¿Cómo es? Tan fácil, Dios está aquí. Sin hacernos ¿qué? Problema. Ahora, ¿cuántas cosas entonces nos enseñaron y que hemos hecho? Y que hemos hecho mal todo, ¿por qué? Porque no hemos ido a qué cosa? A lo establecido. Y aquí vuelve a decir es conforme a su propósito, o sea, conforme a lo que está, a lo que rige, conforme al patrón, no patrón de jefe en el sentido de persona, sino conforme a qué, a lo que rige, a lo que determina qué se debe hacer. Ahora, ¿por qué le está hablando a la iglesia de Éfeso eso? Porque era una iglesia que no había aprendido a seguir directrices ni lo establecido. Por eso es que aquí en el capítulo 4 y versículo 18 dice que ellos estaban ¿qué? Ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué había ignorancia si se les había dado revelación? Porque estaban estableciendo un diseño que no era el que correspondía. Ahora Dios nos está metiendo, y gracias a Dios que viene desde hace tiempo metiéndonos allí al diseño y a que comprendamos que hagamos las cosas como está establecido. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que va a alcanzar el propósito de Dios. Por eso dice conforme al propósito eterno. Ahora, ¿por qué? Porque Él dijo, ¿qué cosa? Porque aquí en Colosenses capítulo 1 y versículo 15 y 16, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Está hablando de que Él modeló la revelación, por eso Él es la imagen del Dios invisible. Ahora, ¿pero por qué lo modeló? Porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos
y las que hay en la tierra, y visibles, ¿qué cosa? Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, no la mitad, no un 90%, todo, o sea, no dejó nada. No dejó nada, no le dejó ni siquiera un centímetro al diablo, ni a nosotros. Todo, ¿qué dice? Fue creado, ¿qué dice? Por medio de Él y para Él. ¿Y qué dice? Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Entonces, ¿por qué pudo modelar la revelación y ser la imagen del Dios invisible? Porque Él mismo entendía que todo estaba ya que establecido, de que en Él se originan todas las cosas. Que no hay nada que se origine de otra cosa. Todo está en el Señor Jesucristo. Comienza con Él, está en Él y termina con Él. Por eso pudo modelar. Entonces, ¿por qué nos cuesta modelar la revelación? Uy, qué duro eso, apóstol, pero ahí vamos luchando, pero qué duro. No, sí es fácil. Cuando nos regimos a lo establecido. Ahora, cuando lo combinamos y lo mezclamos, sí es duro, porque nos enredamos más, ¿va? Ahora, qué importante entonces que comprendamos que Misión Cristiana del Calvario ha sido, ¿qué cosa? Metida al gobierno del Espíritu. Y estar metida en el gobierno del Espíritu, ¿qué significa? Que hay cosas que ya están, que no las podemos cambiar, que son absolutas, porque Dios es absoluto y hay cosas que no las podemos cambiar, ni las debemos de cambiar. ¿Por qué? Porque desde el momento en que la cambiamos, estamos transgrediendo su propósito y estamos armando un nuevo propósito, el mío o el de Satanás. Pero por eso es que Dios quiere que nos sumerjamos, pero no solo a nivel de iglesia, con discipulado y adiestramiento, sino con el establecimiento del reino de Dios en toda nuestra manera de vivir, en el hogar, como empleado, como jefe, como ciudadano, como persona en sí. Es importante entonces que nuestra vida se conduzca ¿por dónde? Por lo establecido. Ahora, Dios ha establecido un proceso y por eso es que nos cuesta meternos a los procesos, porque nos cuesta meternos ¿a qué? A lo establecido. Y la vida cristiana es un proceso que está basado ¿en qué? En el propósito eterno de Dios. Ahora bien, veamos esto y yo quiero explicar nada más como introducción hoy, porque todavía voy por la introducción, pero hoy nada más la introducción. Ese proceso, no voy a entrar en detalles, se van a quedar muchas cosas que pendientes, pero no es porque las deje pendientes, sino sencillamente porque vamos a llevarlo en ese proceso. Amén. Muy bien. Ahora, ¿cómo yo entonces soy efectivo en modelar la revelación? Uno, cuando yo me someto a lo establecido. Y me someto a lo establecido, que Cristo es el modelo por excelencia y no puedo cambiarlo. El modelo no es ni su pastor, ni el apóstol Abraham, ni nadie más. Ni es su esposa, ni su esposo. El modelo no es ¿quién? Ni ningún historiador, ni teólogo del pasado. No, el modelo es Cristo nada más. Y ese no puede ser cambiado. Nadie puede poner otro fundamento, dijo Pablo, que el que está puesto. Entonces lo primero es, ¿qué cosa? Él es el todo en todas las cosas.
Pero segundo, dice escrito está, o sea, está establecido. Entonces mi vida personal, mi vida cristiana, como esposo, como esposa, como parte de la iglesia, yo tengo que regirme ¿a qué cosa? A lo que está establecido. Como pastor yo tengo que funcionar, no lo que yo quiero, lo que yo puedo hacer, lo que así me enseñaron hace 150 años, sino yo voy a hacer lo que está establecido, cómo debo funcionar según el propósito de Dios. Porque entonces voy a guiar a la iglesia de Jesucristo hacia el propósito de Dios. Ahora, todo en nuestra vida comienza con algo que ya todos sabemos, el nuevo nacimiento. Nada comienza si no es por el nuevo nacimiento. ¿Por qué razón? Porque cuando nacemos de nuevo somos colocados en Cristo. Y recuerde que ahí es en Cristo que es todo. Fue hecho por Él, para Él. Todo fue hecho con ese propósito, para que Cristo sea exaltado. Entonces, sin Cristo no puede haber nuevo nacimiento. Por eso es que en el proceso tiene que haber, ¿qué cosa? No un asistir a la congregación nada más. Claro, eso es parte de nuestro crecimiento y desarrollo, pero eso no me da un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento me lo da, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Arrepentirse, creer que Jesucristo resucitó de entre los muertos, confesar que Jesucristo es el Señor, bautizarme en agua y en el Espíritu, y dice eso me mete al reino de Dios. Me traslada y me saca del mundo para pertenecer al reino de Dios. Por eso el Señor dijo, estos están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Por qué? Porque Él nos sacó del mundo. Amén. Para meternos ¿a dónde? Al reino de Dios. Entonces todo comienza con, ¿qué cosa? Con el nuevo nacimiento. Necesito un hermano aquí, por favor, que me ayude en esta área. ¿Por qué vamos a hablar del proceso? Porque así es como debe ser, no lo podemos cambiar. Vente aquí, por favor. Ahora, cuando estamos en el nuevo nacimiento, si leemos Romanos 6, ¿qué dice Romanos 6? Versículo 3 y 4. Alguien que lo lea ahí en voz alta, por favor. En Cristo Jesús somos bautizados en su muerte, somos sepultados. Así también, ¿qué dice? Nosotros nos levantemos ¿en qué? En una nueva vida. ¿Qué nos hizo entonces Cristo en esta experiencia? Nos hizo partícipes ¿de qué? De su muerte, de su sepultura. En otras palabras, ahí morí, ahí fui sepultado y ahí resucité a nueva vida. Ahora, a los que tienen nueva vida, ¿qué dice el siguiente versículo? El versículo 5. Porque fueron, ¿qué dice? Otro hermano aquí, por favor, o se pueden venir de una vez unos 4, mejor. Porque fueron, ¿qué dice? ¿Qué significa plantados? No es sembrar la semilla, es sembrar una planta. Es poner la planta, ¿cómo se le llama cuando está así en la tierra la planta?
Cuando se ha echado la semilla y ahí empieza a germinar. Sí, pero ¿cómo se le llama eso? ¿El almácigo? No, almácigo. Bueno, está en almácigo. Entonces, ¿qué es lo que se hace con el almácigo cuando ya la planta está lista? ¿Para qué? Para ser plantada, trasladada. Abro un hoyo y ¡pum! La coloco ahí. ¿Pero qué coloco? No la semilla, la planta, lo que ya tiene que vida. Ahora, ¿qué dice el versículo ahí? Que fuimos ¿qué? Plantados juntamente con Él. Mire, lo lindo es que aquí no solo nos puso en Él, sino ahora estamos plantados en Él. ¿Y para qué se planta? Y valga la redundancia, una planta. Para que crezca y dé fruto. ¿Por qué muchos hermanos no crecen? Sí, porque no damos fruto, lógicamente. Pero ¿por qué no crecen? Porque solo nos quedamos aquí que así como el pámpano que estaba en Cristo pero sin dar fruto. ¿Pero por qué? Porque él no entendió de qué significa estar plantado. Es estar ¿qué? Sumergidos en Cristo, en la vida de Cristo. ¿En qué más? En el estilo de vida de Cristo. Cimentados en Cristo, es revestirse de Cristo. Ahora, aquí entonces empieza ¿qué cosa? El crecimiento. Aquí germinamos, llamémosle así solo por darme a entender, pero aquí empieza ¿qué cosa? El crecimiento. Se da también ¿qué cosa? El desarrollo, que son dos cosas diferentes. Ahora, ¿por qué hay hermanos? ¿Por qué la iglesia entonces de Éfeso se quedó niña? ¿Por qué la iglesia en Hebreo se quedó niña? ¿Por qué la iglesia de Galacia se quedó niña? ¿Por qué la iglesia de Roma se quedó niña? ¿Por qué la iglesia de Corinto se quedó niña? Dice, no les pude hablar como a espirituales, sino como a niños en Cristo. ¿Por qué se quedaron niños? Porque no entendieron ¿qué cosa? El proceso y no se sometieron a lo establecido, sino ellos establecieron ¿qué cosa? Su propio proceso. Ahora, hay nuevo nacimiento, somos plantados y eso va a traer ¿qué cosa? Ven para acá. Eso va a traer ¿qué cosa? Ahora, ¿qué significa crecimiento? ¿Cuál es la diferencia entre crecimiento y desarrollo? Tamaño, estatura, y no dice la escritura en mismo Efesios, ¿qué cosa? Del varón perfecto a la medida de la estatura. Y ahora habla de desarrollo de la plenitud de Cristo. ¿Qué significa desarrollo? No me van a decir crecimiento porque estamos diciendo que es diferente. Es madurez. ¿Por qué le dice usted a su hijo, hijo, ya estás desarrollando? No le dice, estás creciendo. Porque hay cambios. Es otra fase. ¿Y qué pasó con estas iglesias? No pasaron a esa fase diferente. Se quedaron estancados y atrapados en una fase. Porque no se sometieron a lo reglamentado. ¿Lo reglamentado cuál es? Por eso estamos viendo la escritura, que los que murieron fueron sepultados, nacieron de nuevo, pero ¿qué dice ahí mismo la escritura? ¿Fueron qué? Plantados juntamente con Él. ¿Qué es eso? Lo que está establecido es un proceso establecido que produce ¿qué cosa? Crecimiento y luego ¿qué cosa? Que produce desarrollo. Ahora, cuando venimos aquí a Cristo Jesús, aquí sucede algo muy hermoso y es que en Él estamos completos. Colosenses capítulo 2 y versículo 10. ¿Qué dice?
Una miserita, córranse para acá. No, tú no. Ahora, aquí, no, ven tú para acá. Tú. Aquí, cuando ya estamos en Cristo, en Él dice que estamos, ¿qué cosa? Pero ¿qué significa eso? Que como estamos en Cristo, todo está completo. Cuando traigo la planta, por ejemplo, ¿qué pasa con esa planta? Ahí trae todo. Toda la genética está, ¿qué? Completa. Pero no ha desarrollado, no ha crecido para que dé fruto. Ahora, en Cristo dice ahí, ¿qué cosa? ¿Vosotros qué dice? Estáis completos en Él, que es la cabeza. Ahora, el problema es que yo puedo pensar, ya estoy completo en Cristo, ya estoy completo en Cristo, pero sigo fracasado, sigo haciendo ¿qué? Errores, cometo pecados, cometo cosas. No crece, pero estoy completo en Él, estoy completo en Él, y eso es verdad. El problema es que esa verdad lo estancó porque no entendió y no siguió el proceso. Se conformó y por eso es que necesita meterse al proceso para que crezca y para que desarrolle, porque en Efesios 3:19, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y de conocer el amor de Cristo. Fíjese que todo esto es producto ¿de qué? De su amor. A la que duro eso, no, el amor de Cristo no es duro, es glorioso. Yo recuerdo una vez encontré a una niña como de unos 10 años y estaba cargando a su hermanito, y de paso que el hermanito era ¿qué? Era galán, hermoso, y la pobrecita iba así. Y yo de curioso esa vez, que casi no lo soy, me paro y le digo, nena, pero te estás cansando. Es que él pesa, le digo, si solo su carita. Sí, dice, pero es mi hermanito, dice. Qué diferencia. Si no hubiera sido su hermano, ¿qué pasaría? Lo tira. Y hay hermanos que no podemos tratar con ningún hermano, chocamos y lo sentimos pesado y duro. Y no decimos, es que es mi hermanito. Lo tiramos de cabeza. Ahora dice que por amor de Cristo, ¿cómo dice el versículo? Que sobrepasa todo entendimiento, nuestro conocimiento, para que seáis llenos. O sea, ¿cuál es el propósito de que en Él estamos completos? Que haya crecimiento, que haya desarrollo. Para eso necesitamos estar plantados. ¿Para qué? Para que ahora no solo estemos en Cristo completos, sino ahora uno más aquí, por favor, para que ahora estemos de Cristo completos. Allá es en Cristo completos, pero ahora es de Cristo completos. Teniendo ¿qué cosa? La plenitud de Cristo. Teniendo todo lo que es Cristo. Pero ya no como qué, solo como un qué, como una semilla, una planta que tiene toda la genética, pero sin dar fruto. Ahí está completo todo, tamaño, color, forma, ¿qué más? Sabor, tiempo. Pero todavía no es que una realidad. Es realidad que, ¿cómo le podríamos decir así? Es una realidad que tácita, no.
No ha sido visible todavía. Para que eso sea visible, ¿qué necesitamos esto? ¿Para qué? Para crecer, para desarrollar, para que luego seamos, ¿qué cosa? Pero completos de Él. ¿Qué significa completos de Él? Llenos de Él, como dice ahí, de toda su plenitud. Entonces, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es esto. Esa es la vida cristiana. Repita conmigo esa parte. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿De qué está ahora completo? De Él. Pero necesita, ¿qué cosa? Someterse al proceso que está, ¿qué cosa? Establecido. Cuando nos sometemos al proceso establecido, ¿qué pasó? Queremos crecer, pero a nuestra manera. ¿Y vamos a crecer qué? Torcidos o con otra forma. Por ejemplo, los hermanos de Roma estaban crecidos y desarrollados, solo que no tenían de Él, sino del mundo. Por eso eran conformados a este siglo. Aunque eran completos en Él, pero tenían la forma del mundo. Parece raro, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque no se sometieron a qué. Y cuando se miraban en el espejo, me imagino que decía mundo, carne, Satanás. Cuando nosotros nos vemos al espejo, ¿qué dice? Como esposa, ¿qué dice cuando se ve al espejo ahí? Como esposo, ¿cómo se ve ahí? ¿Qué dice ahí? Podemos estar completos en Él, pero con la forma del mundo. Así como es iglesia, conformados a este mundo. Ellos sí habían alcanzado crecimiento y desarrollo, pero con otra forma. ¿Por qué? Porque ellos hicieron su propia regla. Y no se sometieron ¿a qué? A lo establecido, a lo que está escrito. Pero cuando yo me someto a lo que está establecido y entiendo que Dios es el arquitecto por excelencia, por ejemplo, Él dijo, ¿qué cosa? Dice que fuimos escogidos ¿cuándo? No cuando Cristo murió y resucitó. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Por eso ahí Él hizo su plan. ¿Y qué estableció ahí? Que usted y yo fuésemos ¿qué? Santos. Entonces todo esto ¿a qué nos va a llevar? A ser completos de Él, y al estar completos de Él, ¿qué vamos a hacer? Santos. Lo que Él se propuso en la eternidad, aquí va a ser cumplido. ¿Pero por qué se va a cumplir? Porque estamos siguiendo un ¿qué? Un proceso conforme al propósito. Porque la iglesia de Roma siguió un proceso, pero conforme al mundo, conforme a la cultura, conforme a la sociedad, conforme a lo que les habían enseñado. O sea, sí siguieron reglas, pero reglas de acuerdo a lo que les convenía, pero no reglas de acuerdo a lo que el Señor había establecido, porque Él es el arquitecto por excelencia y glorioso en todas las cosas. Ahora, ¿cómo voy a dar la talla entonces? Cuando yo sea completo de Él. ¿Cómo voy a ver la santidad de Dios cuando yo sea qué? ¿Cómo es que voy a ser el adorador en espíritu y en verdad, así como el Señor lo ha dicho? Cuando Él dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. ¿Ahí qué es? Está establecido cómo debemos de ser adoradores.
Pero cuando yo vengo a adorarle sin amarle a Él sobre todas las cosas, ya hice mi propia regla. Entonces ya no estoy completo ¿de qué? De Él, sino de otra forma de adoración. Por eso es que en todo va a producir un cambio. Va a producir ¿qué cosa? Me voy a corregir en todas las áreas. Y ser santo, ¿qué es? Ser como Él, actuar como Él, pero también es corregirme en todas las áreas. Gracias, pastor. Por ejemplo, viene el Señor y le dice a uno de los pastores de las iglesias de Apocalipsis: has dejado tal cosa, a tus obras, has dejado esto, has dejado el otro, tu primer amor, haz las primeras obras. ¿Qué le está diciendo ahí? Corrígete. Si cuando tú llegas o yo llego aquí no estoy corregido, quiere decir que yo me sometí a otro plan, pero no a lo establecido. ¿Qué me debe dar aquí esto como evidencia? Que estoy completo en Él. No que ahora estoy lleno. ¿Cuál va a ser la evidencia? La santidad. ¿Y qué es santidad? Ser como Él. Quiere decir que todo aquello de sistema del mundo, de regla del mundo, he sido corregido. Porque entendí que nací de nuevo y que desde el principio estoy en Él. Y que por eso necesito ser ¿qué cosa? Plantado. ¿Para qué? Para que sea lleno de toda la plenitud de Él. Aleluya. Amén. Entonces, si hay un plan, ¿qué tengo yo que hacer con ese plan? No cambiarlo. No quitarlo, decir, por ejemplo, no, quitemos no. El hecho de estar ya plantados es suficiente. Solo aquí, por favor, ve, hacete para acá. Ya plantados va a haber desarrollo, y si desarrollamos pues ya vamos a tener forma, pero enanos. ¿Y cuántos hermanos padecen de un enanismo tremendo? Se desarrolla diferente, con deficiencias y limitaciones, pero nunca damos la talla. O decimos, no, que eso de estar completos en Él. Si no estamos completos en Él, nunca vamos a llegar, ¿qué cosa? Completos de Él. Es que a mí no me gusta, no, yo estoy completo de mí. No, cuando nos salimos del proceso y de la regla, de lo establecido, porque Él como arquitecto ya estableció todo ese proceso. Por eso fue que lo vimos a la luz de las Escrituras. Para que veamos que no es un invento, no es un programa de trabajo, es lo que Él planificó. ¿Por qué razón? Vuelvan a sus lugares. ¿Por qué razón? Porque Él quiere que nosotros seamos completos de Él, para que se cumpla ¿qué cosa? Que todo es por Él, para Él y para su gloria, porque para gloria mía los he creado. ¿Y cómo vamos a hacer para la gloria de Dios? Cuando somos completos ¿de qué? Llenos de Él. Aleluya. Nuestra vida, el hogar, todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que exaltemos al Señor, va a ser solo para que su nombre sea glorificado. Aleluya. Amén. Pongámonos en pie entonces. Gracias, hermanos. La pregunta es, ¿qué proceso es el que usted está siguiendo? Saben que la mayoría de enfermedades que nos vienen es producto ¿de qué? De una mala alimentación, que no seguimos un proceso. Y que muchas enfermedades se quitarían no por tomar una medicina,
sino por corregir esa alimentación. No sé si me di a entender. Cuando corrijo esa alimentación, ¿qué pasa con esa enfermedad? Se va. El problema es que tomo una pastilla y ¿qué pasa? Me quita. Pero como no me corregí, ¿qué pasó? Vuelve otra vez. Y después vuelve otra vez. Ahora, eso pasa en la vida cristiana. Por eso es que santidad es corregirme. Por eso le dice ahora, muy bien, has dejado tu primer amor, pero ahora haz las primeras obras. ¿Qué es eso? Corrígete. ¿Qué le dijo a la mujer cuando le dijo vete y qué? ¿Qué le está diciendo con eso? Vete y te corriges. No regresas a los 8 días porque te voy a seguir ministrando. No, corrígete. Amén. Ya se me pusieron muy serios. Corrígete. Dígale a sí mismo. Fíjese que David se profetizaba a sí mismo. No porque era loco, porque era profeta y fiel profeta de Dios. ¿Qué decía? Bendice alma mía a Jehová. Él mismo se profetizaba. Él mismo se ministraba. ¿Qué tal si hoy le dice a usted, Abraham, corrígete? César, corrígete. Merino, corrígete. ¿Qué más? Jensi, corrígete. Ayúdenme con los nombres. Katy, corrígete. Mauricio, corrígete. Y Lane, así. Corrígete. Corrígete. Aurora, corrígete. ¿Por qué no nos profetizamos hoy así? Como decía David, bendice alma mía a Jehová y no olvides. Fíjese que no le dijo, hermano, por favor me recuerda hacer eso. No, él mismo se recordaba. Es que hermano no me recordó. Le echa la culpa. No, el culpable es usted. Él mismo se decía, ¿qué cosa? No olvides. Dígale allí. No solo corrígete, sino Mauricio, no te olvides de corregirte. Y así sucesivamente, cada uno con nuestro nombre empiece a profetizarse y a declarar no solo que usted está en el propósito de Dios, sino está en el proceso conforme al propósito de Dios. Eso es, empiece a decirlo, pues. Pero dígaselo a usted mismo ahí. No te olvides. Se decía David a sí mismo. Canta, decía él mismo. No esperaba que el pastor se lo dijera o que la esposa se lo dijera. Él mismo se lo decía. Adora a Dios, él mismo se lo decía. No esperaba que se lo dijeran para que lo hiciera. Di eso hoy mismo allí. Corrígete. Es el tiempo de la corrección. Es el tiempo de la santidad. Es el tiempo de vivir en medio de ese Dios que es santo. Porque Él vive en nosotros y con nosotros. Y tiene que haber no solo un ambiente, sino una vida de santidad y de rectitud. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Aleluya. Aleluya. ¿Qué le dice Dios a Misión Cristiana El Calvario? Corrígete. Has hecho tu propio proceso
Reconoce que Él es el autor de todas las cosas, que Él es el arquitecto, y sométete a eso, corrígete en eso. Amén, amén. Hoy examine su hogar y mire si su hogar está sometido al proceso que ese arquitecto trazó. Estoy hablando de Dios. Si no, corríjanse. Corríjanse para que vivamos, como dicen, toda nuestra manera de vivir a la altura y al nivel de Dios. Porque dice ser santos como Él es santo en toda vuestra manera de vivir. Amén. Dígase más cosas ahí. No solo dígase lo bonito. Cuando se mira en el espejo, qué bonito eres. No, dígaselo. ¿Qué cosas ahí? Si es celoso, ya Abraham deja de ser celoso. Ya renuncia, corrígete, Abraham, en eso. María, Pedro, José, Bernabé, Apolos o todos, solo estoy mencionando los nombres para no hacer pensar sobre alguien, pero sí para que sean desafiados y seamos desafiados cada uno de nosotros. No oigo esa declaración profética. No oigo esa profecía hacia sí mismo. Yo quiero que me profeticen. No, hoy profetícese usted si usted es profeta de Dios. Abraham, métete al proceso conforme al propósito eterno. Eso es lo que va a glorificar a Jesucristo. Aleluya. Alabado su nombre. A lo que está establecido. No es a tus limitaciones. Es que apóstol, no puedo. He luchado, lo he intentado, pero no puedo ser el pastor que se dice que debo ser. Es que no es de acuerdo a tus limitaciones. Es de acuerdo al propósito eterno, a lo que Él estableció. No puedo ser el esposo o la esposa que dice. Es que no es de acuerdo a tus capacidades ni a tus limitaciones. Es de acuerdo al propósito eterno que Él estableció. Aleluya. Alabado sea su nombre. Ya no hay más profecías. Como que son poquitas cosas las que hay que cambiar. Alabado sea su nombre. Él se decía a sí mismo, recuerda, David, que Él es el quien perdona todas tus iniquidades. Recuerda, David, que Él es el que sacia todas tus dolencias. Recuerda, David, que Él es el que rescata del hoyo tu vida. Recuerda, David, que es el que te corona de favores y misericordias. Él se lo estaba diciendo a sí mismo. Y así sigue. Recuerda que Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. No era una profecía para Dios, era para Él. Era una declaración para Él. Y ahora empecemos allí nosotros. Y metámonos en el proceso. La corrección no es solo pensar que estamos mal, es meternos al proceso. Pero es un proceso completo.
para ser llenos de Él, de su gloria y de su poder. Eso es. Alabado sea su nombre. Mi modelo a seguir. Quiero llenar tu trono de obediencia y gratitud. Cristo, eres tú, mi modelo a seguir. Quiero llenar tu trono de obediencia y gratitud. Quiero ser rociado de tu sangre y vivir en santidad. Quiero demostrar tu reino que habita hoy en mí y declarar que mi modelo eres tú. Quiero ser rociado con tu sangre y vivir en santidad. Quiero demostrar tu reino que habita hoy en mí y declarar que mi modelo eres tú. Eso es lo que deseamos declarar y vivir, que Él es nuestro modelo. Amén. Queremos dar unos breves anuncios, comenzando que este lunes habrá Reforma Apostólica en vivo. Desde la iglesia, desde el templo sede Bronx, Nueva York, se les aconseja a todos ser parte de esta continuación de congreso. Amén. Y estar ahí a las 12, aunque la programación sale a la 1, pero para recibir las directrices, para hacer lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos aquí estamos dispuestos a estar ahí? Amén. Amén. Entonces no se olviden, este lunes Reforma Apostólica en vivo. Amén. El otro anuncio es que los de multimedia han preparado un bonito paquete donde todos los DVDs y CDs pueden estar adentro dependiendo de lo que están pidiendo, y pueden acercarse allá atrás a comenzar y a hacer sus pedidos para no hacerlo a última hora. Por favor, ya hagan sus pedidos. Ahí van a estar todas las conferencias sobre los precios y todo. Pueden hablar con ellos ahí, pero comiencen a hacer sus pedidos desde ahora, ya que no hay muchos paquetes. Comiencen a hacer sus pedidos desde ahora. Y el otro anuncio es sobre la Cena del Señor, que es el día de mañana y será a las 6 de la tarde. Como lo hemos hecho en veces anteriores, dependiendo de cómo ustedes van viniendo. Hoy están ustedes ubicados dependiendo cuándo se registraron, pero en la cena es cuando ustedes vienen, cómo van entrando. Y si ustedes quieren sentarse como familia, tiene que estar toda la familia junto, porque al entrar no van a poder reservar el asiento para su esposa, su esposo, sus hijos, sus hijas.
van a haber asientos reservados aún para pastores, pero a un cierto debido tiempo, si no entran, aún esos asientos se les va a liberar. Aún los pastores y las siervas del Señor, por favor, estén a tiempo. Amén. Entonces, así ya van a estar ubicados. No hay reservaciones para, yo entré, yo voy a reservar para los demás de mi familia y poner bolsas o Biblias. No. Los servidores tienen la directriz, la indicación de parte del apóstol Abraham y el apóstol Noé, que cuando van entrando, como van a ver algunas mesas de 12 y otros de 13, así van entrando. Van a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, incluso los niños, y ahí ya se hacen una mesa. Si la persona no está ahí, esa persona no se va a poder sentar en esa mesa o en el asiento de esas mesas. Pues obvio que nadie se va a sentar en la mesa, pero en las sillas de la mesa. Amén. Entonces eso es para ya ir bien entendido. Y oficialmente, dado por la capacidad de lo que hoy tenemos, estamos ya cerca de 700 personas. Dado, contando con todos adultos y niños, dado a eso, hace 1 hora fue la última inscripción o registración para este congreso. Ya tristemente no podemos aceptar más. Amén. Entonces no podemos aceptar más. Nos gustaría, pero ahorita si ustedes quieren que alguien participe, por favor diríjanlo a que lo vean por live stream, por Fresca Unción. Amén. Regresamos a las 3. Que Dios les bendiga.